la palabra a Daniel Fleitas para que haga una pequeña introducción breve y ya arrancamos. ¿Les parece? Así no demoramos a los que ya están en línea. Dale, dale. Así que bueno, Daniel, cuando quieras, una pequeña introducción, unas palabras y después arranco yo. Sí, por acá tenía. Si puedes subir un poquito el volumen, porque por ahí no se escucha muy bien. Sí, ahí me escuchan. Sí, Sí, te escuchamos. Sí, sí, se escucha. Y así, perfecto. Bueno, buenos días a todos los participantes en este evento. Eh, en este momento mi participación es comentarles a todos que como tenemos con el director, al doctor Alejandro Arroyo Huelver, que es una persona, un profesional que tuvo estudios en el exterior, en, en Australia, Canadá, con doctorado y 3 maestrías, parte con una vasta experiencia profesional en temas de proyectos, tanto en América como en África y en Asia, permiten completar una experiencia que es tremendamente interesante para este tipo de estudios para ustedes. Así que con esta experiencia Alejandro nos puede enriquecer estos estudios que ustedes están encarando en este momento. Hay varias materias, pero como tema central la logística internacional se hace muy interesante. Así que sin más, paso la palabra al doctor Alejandro Arroyo. Bueno, gracias Daniel por la introducción. Vamos rápido, entonces voy a tratar de no llevarles mucho tiempo en esto. Así también le cedo algunos minutos para que Walter Canata, que es otro profesor de esta diplomatura, pueda hacer algunos comentarios, porque siempre es muy interesante su visión profesional, ¿no? Antes de terminar, y después sigo yo y le doy ya un cierre. Walter tiene un compromiso, así que lo voy a intercalar en el medio. Bueno, estas son las metas de esta suerte de pequeña clase que se llama Masterclass. Por ahí la palabra Masterclass es un poquito altanera, diría yo, ¿no? No es tanto una Masterclass, sino una clase, punto, ¿no? Bueno, estas son las metas. Visualizar las disrupciones globales en la cadena de abastecimiento, ¿cierto? Que uno puede decir, digamos, analistas internacionales dicen que el mundo no estuvo tan complicado desde la terminación de la Segunda Guerra Mundial, y es así, ¿cierto? Pero paradójicamente Argentina se puede beneficiar de esto y las industrias extractivas más todavía, ¿cierto? Siempre y cuando uno sepa leer bien las variables. Interpretar primariamente las variables que nos permitan anticipar tendencias globales de abastecimiento, que es justamente lo que parece. Tener un acercamiento a variables de inteligencia de mercado aplicables al mundo extractivo, ¿no? Abordar primariamente aspectos relativos a la seguridad operativa, seguridad personal y patrimonial, la seguridad digital y corporativa en industrias estratégicas de alta exposición al riesgo en Argentina. Y ahora vamos a ver qué quiero decir con esto, ¿no? Bueno, y establecer un parámetro geopolítico del país y proyectar escenarios posibles. Parece mucho para una hora y es mucho para una hora, así que voy rápido. Bueno, estas son las disrupciones que hoy tenemos hoy, ¿no? Y que todo pinta que va a ir escalando. Tenemos lo que conocemos ya hace un par de años, el amigo Vladimir en Ucrania, ¿cierto? Con todo el desastre que está haciendo ahí, y todo pinta que esto va a escalar. Tenemos los incidentes pasados en el canal de Suez y los actuales en el Mar Rojo, que todos los días nos enteramos de algo, ¿cierto? Ahora vamos a profundizar sobre esto. Tenemos por temas ambientales, no por temas geopolíticos, la disminución operacional del canal de Panamá, ¿no es cierto?, que paradójicamente juega a favor directamente de Argentina. Esto es increíble, ¿no? Tensiones geopolíticas Estados Unidos-China, ¿no es cierto?, no hacen otra cosa que estar increciendo permanentemente. Después tenemos dos canales naturales que se están abriendo en el Ártico
canadiense y en el Ártico ruso por las malas razones, que es por el calentamiento global, ¿cierto? Lo que llaman Northwest Passage y el Northern Sea Route, que hoy por hoy están 5 meses operacionales, por el cual vos podés unir el Atlántico con el Pacífico 5 meses al año. Y para el 2040, que en términos de la vida del mundo, dentro de 10 minutos, esto va a estar operable 12 meses al año. Y esto va a tener un impacto en el desarrollo de proyectos extractivos en todo el mundo y especialmente donde hay más recursos, que es en Sudamérica y África, por supuesto, ¿no? Vamos a ver un poquito eso. Los conflictos en el East and South China Sea, ¿no es cierto? Y el amigo Kim en Corea del Norte, ¿no? Esto realmente es para profundizar, no quiero perder tiempo ahora, pero digamos, hay disputas territoriales por islas naturales e islas artificiales entre China, Japón, Corea, pero también Indonesia, Taiwán, Filipinas, Vietnam, Burma, en fin, están todos disputándose un montón de islas y eso realmente es un tembladeral. Es como si fuera un mar de querosén, falta tirar un fósforo para que explote todo. Si esto sucediera, bueno, es otra gran disrupción en el supply chain. El amigo Xi Jinping y su apetito por Taiwán, analistas dicen que la guerra está confirmada, la única duda es cuándo, y los americanos lo único que hacen navegando por ahí es fagocitar esta situación, así que todo indica que esto va a suceder. Hay que estar atentos desde la lejana Sudamérica, conflicto de Israel con Hamas, y peor con Hezbollah, que es 10 veces más peligroso que Hamas, y ahí lo tenemos a Irán, tenemos al Líbano, tenemos a Siria, que están todos contra Israel, ¿cierto? Tenemos el concepto de nearshoring y friendshoring, son dos conceptos de los cuales Argentina se puede beneficiar enormemente con esta nueva alineación geopolítica de este gobierno, esta administración que tiene Argentina hoy. Tenemos al amigo Maduro en Venezuela con sus reclamos sobre la Guyana Esequiba, ¿cierto? Hoy todos sabemos los que están en oil and gas, que toda la prospección y la explotación petrolera offshore en Guyana es la estrella hoy por hoy. Bueno, el amigo Maduro está haciendo reclamos bastante fuertes en ese sentido. Maduro no tiene capacidad militar para hacer mucho lío ahí, pero digamos, sola vocación de reclamar significa que, bueno, es otra potencial disrupción, ¿no es cierto? Mete más ruido, sobre todo porque están cerca del canal de Panamá. Bueno, y lo de Kim, que ya lo dijimos antes, ¿cierto? Corea del Norte, que es otro disruptor importante. Entonces uno se pregunta, ¿estos son desafíos operacionales u oportunidades excepcionales para América Latina? Y yo diría que esto está más ligado hacia las oportunidades que hacia las amenazas o hacia los desafíos. Son desafíos, sin duda, pero son grandes oportunidades. Esto lo vemos todo el tiempo, ¿no es cierto? En los diarios y en las redes. Esto es lo que está pasando hoy, ¿cierto? Lo que era el tráfico entre el Asia-Pacífico y Europa a través del canal de Suez, el tráfico normal, que está siendo cada vez más desviado por el Cabo de Buena Esperanza. Esto tiene un impacto en la Global Supply Chain, tiene impacto en la ruta de la seda, que es este proyecto que se viene desacelerando, ¿no es cierto?, por parte de China. Tiene un impacto en la región nuestra, en el Mercosur en particular, y mucho más. Esto significa ni más ni menos que 3.500 millas más de navegación, y esto tiene impacto global en la supply chain. Vamos a ver esto, ¿no? Estos son, digamos, fotos recientes. Esto es en noviembre pasado y esto fue en enero de este año, ¿cierto? Fíjense el volumen de tráfico circulando por el canal de Suez, ¿no es cierto?, hacia Europa, en el tráfico hacia Europa, Europa-Asia, y lo que es hoy, apenas unos pocos buques circulando por el Mar Rojo en el canal de Suez y la enorme mayoría del tráfico dando la vuelta por el Cabo de Buena Esperanza, el Golfo de Guinea y llegando a Europa, ¿cierto? ¿Qué significa esto en términos de abastecimiento estratégico? Entre 10 y 14 días más de tránsito. Demoras en el supply chain hacia Europa. ¿Qué impacto tiene esto en América Latina? Porque uno puede decir, pues esto es lejos, esto es Medio Oriente, es África, ¿qué tiene que ver con nosotros? Bueno, yo les cuento que todo lo que es el comercio internacional y lo que es el comercio marítimo internacional, que es la demanda derivada del comercio internacional, son todos vasos comunicantes. El mundo, a nivel comercial y a nivel operaciones y abastecimiento, está lleno de vasos comunicantes. No hay zona que esté totalmente aislada.
Entonces ahora vamos a ver cuál es el impacto, ¿no? Restricciones a la cadena de frío, restricciones cold chain, ¿cierto? Impactos posibles. Bueno, toda esta zona del Asia-Pacífico, lo único que hace los muchachos es comer, consumen, 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 tienen que comer. Son miles de millones de personas. ¿Y quién es el mayor abastecedor de alimentos? Alimentos con cierto tipo de elaboración. Europa. Entonces, si Europa, ¿no es cierto?, ahora tiene mucho más demora, tiene extra costos, tiene más navegación, tiene mayores primas de seguro, tiene riesgos de que le metan algún cuetazo, ¿cierto?, a sus buques, a sus mercaderías, esto significa que automáticamente América Latina pasa a ser el foco de atención del Asia-Pacífico, ¿cierto? Y todo lo que es la producción de alimentos necesita de gasoil para las máquinas, para su transporte, y eso es el sector de hidrocarburos, ¿cierto? Y la transición energética que todos esos camiones y todos esos ferrocarriles necesitan con gas natural comprimido y con combustibles amigables con el medio ambiente, eso significa también minería e hidrocarburos, una oportunidad de expansión importante para el Mercosur y para Argentina en particular. Para que tengan una idea, esta voltereta por el Cabo Buena Esperanza significa para cada armador adicionalmente $1 millón por vuelta redonda hacia Europa. Esto significa un mayor grado de container imbalance. ¿Qué significa? Cuanto más tiempo de navegación yo tengo, estos son 3.500 millas náuticas más. Cuanto más tiempo tengo un buque en el agua, más tiempo de permanencia tienen esos containers en el buque. Y por lo tanto, esto significa escasez de contenedores, de stock de contenedores en origen, en destino y en los puertos de carga. Entonces, como consecuencia de la escasez, los niveles de flete tienden a subir y esto genera inflación. La inflación que pasó, lo que ocurrió exactamente lo mismo después de que salimos del COVID en Europa, con ese exceso de demanda para una oferta limitada. Esto es lo que está sucediendo ahora en Europa, que está empezando a crecer nuevamente. Ahora, ese container imbalance significa que, como el mundo sucede de este a oeste, las cosas importantes, los centros de producción y consumo están entre este y oeste, esto es Asia Pacífico, Europa y Norteamérica, lo que sucede en los tráficos norte-sur es absolutamente complementario. Los armadores marítimos van a empezar a posicionar contenedores de Sudamérica y de Australia y de África a los tráficos este-oeste. Y la escasez se va a traducir en también mayor nivel de flete marítimo y potencial impacto de la inflación de la producción en nuestros países. Entonces hay que estar atento. Esto es lo que se llama anticipación de tendencias. Si uno sabe leer estas variables, se puede anticipar y las puede evitar. Porque estas variables tienen impacto en los proyectos de hidrocarburos, impactos en los proyectos de minería y en cualquier otro proyecto que vos tengas en carpeta, ¿no? Bueno, esto significa también, se me fue el cursor, acá, un mayor número de buques para una misma demanda, mayor congestión de puertos. ¿Por qué? Y bueno, porque muchos buques que navegan por acá hacen escalas en puertos sudafricanos y después hacen transbordos en cientos y cientos de buques feeders, que son los que van hasta Europa para después pegar la vuelta acá y volver al Asia-Pacífico. Entonces esto genera mayor número de buques, mayor tiempo de estadía, mayor ocupación de muelle y congestión. Y la congestión es mala palabra en lo que es aprovisionamiento, abastecimiento, tanto de industria como proyectos, ¿no? Y bueno, todo lo que ustedes leen acá, mayor nivel de flete marítimo, mayor nivel de flete aéreo. ¿Por qué? Porque en momentos de desesperación, cuando las mercaderías no llegan, tenés que chatear un avión, que es carísimo, ¿no es cierto? Pero darle de comer a tu línea de manufactura, ¿no? Disrupciones de última milla, impacto negativo en la manufactura esbelta, que hoy casi es más un concepto más teórico que real, porque todas estas disrupciones conspiran contra lo que llaman lean manufacturing o manufactura esbelta, ¿no? Ya no es tanto just in time, sino más just in case, ¿no es cierto? Tratar de estoquearte, tratar de inventariarte lo más posible para anticipar momentos de flaqueza o momentos de no provisión, ¿no? Bueno, escasez de materia prima, de productos en proceso, esto nos lleva a mayores niveles de precio y por lo tanto menor competitividad y una mayor tasa de inflación. Bueno, todas estas cosas, ¿no es cierto?, empiezan a hacer pensar a los europeos y empiezan a hacer pensar en los asiáticos el real valor de una lejana Sudamérica.
Fíjense esto, ¿no? ¿Qué es esto? Esto es Israel, ¿no? Esto es, digamos, un canal de abastecimiento alternativo para poder zafar de todas estas disrupciones que tiene Israel en este momento. Acá vos tenés el puerto de Haifa, un poco más arriba el puerto de Ashdod, acá tenés el puerto de Eilat, ¿cierto? Pero esto no es real. Esto fue de algo aspiracional, pero digamos, hacer 2.500 kilómetros, ¿cierto? Para después llegar a Jordania, pasar la frontera y llegar hasta Israel, es carísimo, sobre todo cuando tenés que pasar enfrente de las narices de Irán y cerca de los rebeldes hutíes y demás, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿qué sucede con el COMEX Israel? ¿Qué sucede con el trading de ex-Israel, que es un país con un altísimo nivel de trading, ¿no? ¿Y cuáles son las oportunidades para América Latina? Bueno, déjenme decirles una cosa. Argentina tiene una de las comunidades judías más importantes del mundo y más influyentes del mundo. Entonces, si yo estuviese en el sector de proyectos extractivos, oil and gas, onshore, offshore, si yo estuviese en el sector de la minería, ya me empezaría a poner en contacto con la Cámara de Comercio Argentino-Israelí o con la Embajada de Israel, o me pegaría un viajecito de Israel y empezaría a hacer contactos porque esta gente produce productos de altísima tecnología en la transición energética que necesitan de los minerales que nosotros tenemos, ¿cierto? Así que esto es una gran oportunidad. Y conjuntamente con esto, fíjense ustedes, ¿no? Acá tenemos el TLC, el Tratado de Libre Comercio del Reino Unido con Japón. Ustedes saben que cuando el Reino Unido cometió el error garrafal estratégico de confirmar el Brexit, cuando rompió con la Unión Europea, casi a las apuradas y en desesperación cerró un Tratado de Libre Comercio con Japón. ¿Y ahora qué hacen? ¿Qué hacen los ingleses o el Reino Unido con Japón? Tienen que lidiar con todas estas disrupciones de supply chain, ¿no es cierto? Navegación más larga, productos más caros, primas de seguro, seguro de casco y máquinas, ¿no es cierto? Y todo lo que ganaron en ese acuerdo comercial, ¿cierto? Bueno, lo van a ir perdiendo paulatinamente. ¿Por qué? Porque todo esto tiende a escalar. Esto no va a disminuir, esto tiende a escalar. Entonces, a lo que voy es, ¿qué pasa si el empresariado, qué pasa si los proyectos, qué pasa si el Círculo Rojo de Argentina y Mercosur empieza a pensar en un Mercosur Reino Unido? Yo sé que estas cosas a algunos les pone la piel de gallina, pero realmente si uno piensa en las Islas Malvinas, la única forma, ¿cierto?, de intentar empezar a recuperarlas a largo plazo es con dependencia económica y con acuerdos comerciales, lo mismo que pasó con China, ¿cierto? El Reino Unido no devolvió Hong Kong por la cercanía, lo devolvió por la presión económica que ejerció China. Bueno, lo mismo tenemos que lograr. Entonces, estamos en una situación ideal, sobre todo porque los ingleses en su momento sondearon Uruguay sobre la posibilidad de ablandar a Argentina para que se abra a un potencial tratado libre de comercio, ¿no?, entre el Reino Unido y el Mercosur. Las posibilidades están. Y el Reino Unido requiere de minerales para la transición energética. El Reino Unido requiere de gas natural licuado, ¿cierto? Que es lo que Argentina en unos años va a empezar a exportar en enormes cantidades, no solo a Europa, sino también al Asia Pacífico. Así que son todas grandes oportunidades. Mercosur, Unión Europea, bueno, hoy los europeos están reticentes por el potencial que tienen sobre todo Brasil y Argentina en su sector primario de barrer con todo el sector primario agroganadero que tiene Europa, ¿no es cierto? Pero con estas disrupciones los europeos se deben estar planteando las cosas o replanteando nuevamente si no conviene empezar a un nuevo acercamiento y darle ya una vuelta final de rosca al tema de Mercosur y Unión Europea. Otra vez, tenemos el gas natural licuado que ellos requieren, tenemos todos los minerales estratégicos, tenemos todos los alimentos, todo lo que ellos requieren, ¿eh? Y el concepto de friendshoring. El friendshoring, como ustedes saben, fue una iniciativa, ¿no?, del amigo Trump. El amigo Trump va a ser el presidente de Estados Unidos nuevamente, no les quepa la menor duda. Y Argentina está absolutamente alineada con Trump. Entonces, el friendshoring que ahora México está profitando va a empezar también a migrar hacia Argentina. Y son todas empresas industriales que requieren, ¿qué cosa? Requieren minerales para la transición, requieren combustibles, requieren gasol, requieren energías renovables, requieren todo ese tipo de energías. Y a Argentina le sobra todo eso, ¿cierto?
Son temas para pensar. ¿eh? Otro aspecto, ¿cierto? Que es consecuencia de lo que está sucediendo a través de esta desviación por el Cabo de Buena Esperanza. Hay algo que se llama effective capacity, ¿cierto? Que es la disponibilidad de contenedores en relación a la oferta de bodega en un momento determinado. Bueno, entonces hoy esto es negativo en la relación Asia-Pacífico-Europa y Europa-Asia-Pacífico. ¿Qué quiere decir? Que no hay contenedores para la oferta de bodega disponible, porque a una mayor navegación, 3.500 millas de navegación, los contenedores están en el agua, no están disponibles en los puertos de carga, descarga o los puertos de escala, ¿cierto? Entonces eso les juega en contra en cuanto a costos, productividad y competitividad. Todo eso en nuestra región no existe todavía, no tenemos esos problemas, ¿cierto? Tenemos una ventaja competitiva, no por nuestros méritos, sino por los desméritos de los demás. Debido a la crisis del Mar Rojo, habrá una menor tasa de scrap. ¿Por qué? Porque se necesitan todas las unidades de superficie disponibles, todos los buques disponibles, ¿cierto? Entonces no los van a mandar al mercado de demolición, o lo que dicen nuestros amigos mexicanos, el mercado de chatarrización, ¿no? Entonces esto va a ir generando una mayor oferta de bodegas, pero esto no es inmediato. ¿Por qué? Porque la oferta de bodega es más bien inelástica, ¿no? Se tarda en lograr una oferta de bodega rápida. Entonces, la effective capacity o capacidad efectiva, que es la relación contenedor-bodega, tiende a disminuir por efecto de escasez. A mayor tiempo de navegación, menor disponibilidad de bodega, menor frecuencia, menor productividad portuaria, ¿cierto? Es decir, todo esto sin productividad en el tráfico internacional de dos de los tres centros de producción y consumo más grandes del mundo, que son Asia, Pacífico y Europa. El otro es Norteamérica. Bueno, otro aspecto, ¿cierto?, que juega a favor nuestro. Ustedes saben que Argentina, vamos a hablar de Argentina en particular, es un país exportador de alimentos, y cada 10 contenedores refrigerados que exporta, con alimentos congelados o enfriados, importa uno. ¿Y qué pasa con los otros 9? Los otros 9 quedan acá en el Asia-Pacífico. ¿Y qué hace el armador marítimo con esos 9 contenedores vacíos? Los tiene que reposicionar con un enorme costo y un largo tiempo de navegación en el lugar de origen de exportación. Fíjense, Sudamérica en general tiene más de 500.000 de contenedores de escasez o un stock negativo. Fíjense América Central, 250.000 de contenedores de 40 pies negativos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se exporta mucho más de lo que se importa. Entonces, ¿qué hacen estos armadores? Estos armadores reposicionan estos equipos a los lugares donde uno pueda tener una mejor rotación, una más rápida devolución con carga de esos equipos, que son Oceanía, eventualmente Sudáfrica y eventualmente Europa. ¿Por qué Europa solamente tiene una escasez de 30.000 contenedores de 40 pies? Y porque Europa es una región absolutamente integrada con el mundo. La Unión Europea tiene muchos tratados de libre comercio. Lo mismo Norteamérica, ¿cierto? Tiene muchos tratados de libre comercio. Los que no tenemos ninguno somos nosotros. El Mercosur es el bloque comercial más irrelevante del planeta. 3% del comercio mundial representa, y Argentina representa el 0.3%, o sea, la nada misma. ¿Por qué? Porque X más M sobre el PBI, que te da la tasa de apertura de la economía, que es exportación más importación dividido el PBI, Argentina tiene un 18 al 20%, o sea, nada. Todos estos países del norte están arriba de un 80% de apertura. Apertura de la economía significa proyectos, significa riqueza, significa el libre movimiento de los factores de la economía, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Ahora, ¿qué voy con todo esto? Que si vos estás en hidrocarburos, si vos estás en minería, si vos estás en actividades industriales que también se abastecen o se interrelacionan con estos sectores, gran parte de tu abastecimiento lo puedes hacer en ese sobrestock de contenedores refrigerados que hay en Asia. Si vos vas y le tocas el timbre a un armador y le decís, che, mirá, yo tengo partes, piezas, insumos, que normalmente los traigo en contenedores de 20 pies o de 40 pies, pero yo veo que acá tenés 10.000 contenedores de 40 pies tomando sol hace 3 meses en Dalian, o en Shanghai, o en Tianjin. ¿Por qué no llegamos a un valor razonable y me dejás hacer mi provisión para mis proyectos en Argentina o en Sudamérica o en el Mercosur? Y el tipo va a estar encantado, en la medida que no sean materiales peligrosos
o que odoricen los paneles del interior del container, o que tengan perfiles que puedan tajear un panel interno, pero en la medida que estos sean embalajes, ¿no es cierto? Big bags, bolsas, cajas, y esté bien embalado, el armador va a estar encantado, ¿cierto? ¿Y por qué digo esto? Por esto. Fíjense este gráfico, ¿no? Estas barras azules que ustedes ven acá es la flota mundial de contenedores refrigerados. Y estas barras grises que ven acá es la capacidad de bodega. Es decir, hay una diferencia enorme, hay una sobrecapacidad de bodega para la cantidad de contenedores reefers. ¿Y por qué se da esto? Se da porque solamente los armadores son capaces en promedio de hacer 3.6 viajes al año con carga efectiva. O sea, profitan fletes solamente 3.6 viajes al año. Es decir, los armadores están desesperados para subir este nivel a 5, 6, 7 u 8 veces, que sería un nivel razonable porque los equipos reefer son caros y los fletes para las mercaderías refrigeradas son caros, ¿cierto? Entonces, es otra oportunidad, es otra variable para bajar costos de abastecimiento en los proyectos que uno tenga en Sudamérica, ¿cierto? Veamos el canal de Panamá rápidamente. Ustedes saben que no por cuestiones geopolíticas, sino por cuestiones ambientales, que son incluso hasta peores porque no hay marcha atrás, ¿no? Fíjense, todos estos buques que ustedes ven acá han reducido su paso por el canal de Panamá por cuestiones de calado. Buques tanques, buques multipropósito, buques reefer. Un fuerte impacto en la costa oeste de Sudamérica porque hay un tapón, ¿cierto? Sí, Walter, quería decir algo. Alejandro, perdón que te interrumpa, excelente tu disertación. Creo que tu compartido de pantalla se cayó porque no lo estamos viendo. No sé si soy yo o el resto, pero creo que no. Sí, otros lo ven, no la ven. Yo lo estoy viendo. Yo también lo estoy viendo. Ah, perdón, entonces soy yo, disculpen. Bueno, en todo caso podés salir y entrar a ver si te resetea el sistema, ¿no? Perfecto, Bueno, gracias. no, por nada. Bueno, este tema, los países de la costa oeste de Sudamérica están complicados, ¿no? Con esto. Ahora, paradójicamente, la minería de clase mundial está en Chile y está en Perú, ¿cierto? Chile con el cobre, Perú con el oro, ¿no? Ecuador también tiene lo suyo, ¿no es cierto? También tiene lo suyo no dan gas, ¿no? Ahora, no contar con esa puerta de acceso que es el canal de Panamá nos brinda una oportunidad estratégica para que los inversores empiecen a mirar con más cariño a Argentina y la cordillera, la Patagonia y el mar argentino, ¿cierto? Lo que hace industrias extractivas, TENTI ahí, ¿cierto? Fíjense los bulk carriers, por ejemplo, deben licitar los slots disponibles con altos sobrecostos y demoras, lo cual ineficientiza toda la operación de manera espectacular. Fíjense, el canal de Panamá pasó de operar de 51 pies a 44 pies. Eso significa 350 contenedores menos no por buque, sino por pie. Por pie, esto está mal, es por pie. Son 350 contenedores por pie menos que llevan estos buques. Y esto hace que el comercio internacional se encarezca muchísimo para los proyectos extractivos en la costa oeste de Sudamérica, ¿no es cierto? Aspecto que nosotros no tenemos problema. Bueno, fíjense, en febrero el canal de Panamá, ¿no es cierto? En 2024 se contrajo más del 40%, y esto va para peor, no tiene solución. Entonces, un muy rápido paneo de esto, ¿cierto? Fíjense, yo resalté en celeste, ¿no es cierto?, los segmentos, digamos, objetivos de esta charla. Hidrocarburos son sodio offshore, minería ampliamente hablando, esto es oro, plata, cobre, zinc, plomo, uranio que es inentendible que Argentina no esté dominando nuevamente el ciclo de combustible nuclear, teniendo proyectos de uranio totalmente compatibles con nuestras necesidades, mineral de hierro como materia prima para el acero, siendo un país siderúrgico, Argentina, manganeso como materia prima para endurecer el acero, litio, lo pongo dentro del paquete de minería, aunque es un proceso químico, pero Argentina va a ser líder en litio, potasio como materia prima para fertilizante con proyectos de clase mundial, ¿no? Energía, gas natural comprimido y gas natural licuado, liquefied natural gas, es el futuro que se viene, ¿no? Bueno, fertilizantes, por supuesto. Y después todas estas industrias que tienen que ver transversalmente con las industrias primeras que yo acabo de mencionar.
las cerealeras por los combustibles para mover los cereales y para las cosechas, autopartes y automotriz con todo lo que es la construcción o la manufactura de acero, por supuesto, ¿cierto? Y la transición energética con el litio, bueno, alimentos y demás con todo lo que son fertilizantes y gasoil, bueno, productos químicos, siderurgia, electrónicos y todo el amplio mundo de las economías regionales, ¿cierto? Y todas estas son variables que si uno las estudia y uno las sabe, digamos, pronosticar, puede generar enormes, enormes ahorros en las estrategias de abastecimiento, en las estrategias de exportación. Todo lo que es infraestructura, los bloques comerciales, las estacionalidades, el time to market, que es un valor en comercio exterior fundamental, llegar antes que la competencia, ¿cierto? ¿A dónde? Y a las refinadoras, a los smelters, ¿cierto? A los mercados con los materiales de transición energética. Las regulaciones de la IMO, ¿no es cierto? La descarbonización del transporte marítimo, ahora vamos a profundizar esto, que no hace más que meterle más presión a todo esto. Las relaciones entre oferta y demanda de bodega para el transporte, tanto para la provisión de los proyectos como para el abastecimiento del cliente final, congestión de puertos, supply chain aéreo, congestión de primera y última milla, etcétera, etcétera. Es decir, todo esto que estamos charlando son disrupciones de supply chain. Para Argentina son todas oportunidades, muy pocas amenazas, mayormente oportunidades. Ahora, para poder transformar estas oportunidades hay que entender toda una serie de índices que tenemos acá, ¿no? Tenemos el Baltic Dry Index, que se refiere a los commodities masivos, ¿no es cierto? Por ejemplo, secos, ¿no? Y masivos, por ejemplo, mina de hierro, concentrado de cobre, concentrado de plata, carbón, granos, ¿cierto? En la medida que el Baltic Dry Index vaya para arriba, quiere decir que la economía mundial se expande, que se expande. Entonces, eso afecta a toda una serie de índices que también uno tiene que mirar a ver cómo evolucionan para tomar posición. Y son estos de acá, que tienen que ver con los insumos, que son los que uno tiene que tener en cuenta para cualquier proyecto extractivo, ¿no? El Shanghai Container Freight Index, el China Container Freight Index, son dos índices que te marcan la exportación en 40 pies de la segunda economía del mundo, ¿cierto? ¿Cómo va? ¿Va para arriba, para abajo? ¿Está estancado? ¿Cuál es el futuro? El World Container Index, que te marca 8 segmentos entre el Asia-Pacífico, Europa y Norteamérica, ¿cierto? Y eso también te marca la tendencia y te va indicando hasta dónde vos podés llegar con un contrato de 3 meses, 6 meses, un año, u operar en el mercado spot si así fuera conveniente. Y bueno, todos estos índices que durante la diplomatura los vamos a evaluar en conjunto, ¿cierto? Esto que tiene que ver con los costos de combustible tiene que ver con el costo operativo de un armador. ¿Qué tipo de combustible utiliza un armador? Porque Naciones Unidas ahora ha hecho que los armadores tengan que cambiar su sistema de propulsión como conocimos antes, ¿cierto? Y esto es uno de los costos operativos más importantes para un armador marítimo y son parte de la descarbonización. Ya también tengo que leer esto para saber si me meto en un contrato de 6 meses, de 12 meses, de un año, y tengo que leer esto para ver cómo me impacta en la construcción de mi proyecto, o en la prospección y la exploración de mi proyecto minero, o en la construcción de una refinería, ¿no? O en Vaca Muerta, o en proyectos offshore en el mar argentino, ¿verdad? Bueno, y todos estos mercados marítimos, que ahora no los voy a aburrir con esto, pero todo esto lo vamos a estudiar, porque esto tiene que ver con la oferta y demanda global de bodega. Si uno es capaz de leer estas variables, esto es inteligencia de mercado y uno puede anticipar tendencias y ahorrar mucho dinero y ganar estratégicamente inversores. Esto es lo que le gusta a los shareholders en el mundo, ¿cierto? Que uno tome decisiones correctas a la hora de desarrollar proyectos. Bueno, la mayoría de los índices deben presentar una tendencia común o comparable. Uno puede mirar todos estos índices, ¿cierto? Entonces tiene que llevar toda una tendencia más o menos comparable. Si vos tenés 1, 2, 3 índices que van para arriba o van para abajo, vos tenés que estudiar estrictamente por qué van para arriba y para abajo y a ver si te impactan y tienen relación con tu proyecto. Bueno, estas son las cosas que vamos a avanzar en la diplomatura. Rápido, para tener una idea nada más de uno de estos índices, el Baltic Dry Index. Significa 4 grandes índices, ¿cierto? Promedios.
buques Capesize, que van hasta, en realidad, hasta 200.000 toneladas de deadweight tonnage, los Panamax, que van de 60 a 90.000, los Supermax, que van de 50 a 60.000, y después la familia de los Handysizes, que son los Handymax y los Handysizes, que se utilizan para concentrados de cobre, concentrados de plata, se utilizan también para carbonato de litio, ¿cierto? Si el promedio va para arriba, se estanca o va para abajo, a vos te indica hacia dónde va la economía mundial, en buena medida. Ahora, si vos estás operando un proyecto de cobre, seguramente vas a mirar este Volatility Index, pero con más atención vas a mirar el Handymax Trade Index, ¿cierto? Y vas a ver si continúa la tendencia general o no. Y si no lo continúa, vas a tener las herramientas para, transversalizando con otros índices, saber hasta dónde es creíble lo que está sucediendo o no, ¿no? Eso te va a permitir a vos anticipar tendencias. Por ejemplo, ¿no? Para poner un poquito de humor a esto. Esto es la evolución del Volatility Index base anual 2020-2021, ¿no? Bueno, si yo miro el Volatility Index y hago un cierre acá, hago un cierre acá, bueno, soy Carlos Gardel, ¿cierto? Ahora, si hago un cierre acá, estoy leyendo el mercado. Si hago un cierre acá, me equivoco, ¿cierto? Porque después baja y después vuelve a subir. Ahora, si sube, yo digo, esto va a seguir subiendo, no tiene techo, cerremos ya un time charter, un bullet charter, para abastecer mi proyecto minero, para abastecer con un buque multipropósito mi proyecto, ¿cierto? Hidrocarburos, y cierro acá, bueno, soy más bien una marmota, ¿no? Me equivoco feo. ¿Mm? Bueno, para poner esto en contexto, esto fue lo que sucedió allá en la crisis de Lehman Brothers, ¿cierto? En el 2008, cuando fue la crisis hipotecaria de los Estados Unidos. Era un momento en donde el mundo crecía, crecía y crecía, ¿no? Ahora, termino este slide y le paso la palabra a Walter, porque se tiene que ir para que diga lo que él piense que es interesante decir, ¿no? Dame 2 segundos, Walter, ya te dejo. Esto, digamos, hasta entonces, hasta el 2008, era un mundo feliz. China venía creciendo al 13%, Europa al 5,5%, Norteamérica al 4,5%, nosotros acá en América Latina al 4%. Todo crecía, ¿cierto? Hasta que la crisis hipotecaria cayó como un piano en el agua, ¿no? Entonces, estos eran los valores de charteo de los buques en ese momento. Fíjense, en el 2005 estabas hablando de un Capesize de $30.000 por día. Y después el mundo empezó a crecer, y todo crecía, y todo parecía que esto no tenía techo, ¿cierto? Entonces hubo muchas empresas importantes, empresas petroleras, empresas mineras, empresas automotrices, cerealeras, que dijeron, cerremos acá time charters, ¿no es cierto?, por 1 año, por 2 años, porque todo no tiene techo. Vino la crisis de Lehman Brothers y cayó. Y en este trayecto quebraron infinidad de empresas. Pero fíjense lo que pasó. De $30.000 por día pasamos a $200.000 por día un time charter en términos de abastecimiento. Entonces, seguramente estos señores que tomaron estas decisiones no leyeron todos estos índices que yo acabo de mencionar. Había señales de alarma bastante claras en todo esto. Bueno, Walter, te dejo unos minutos, la palabra, así te libero, si te parece bien. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Buenos días a todos. Muy interesante tu análisis de escenarios de lo que es el supply chain global. Claramente ligado a lo que estaba exponiendo muy bien Alejandro, para los que están más ligados a la minería lo van a entender, quien no, vamos a hacer una pequeña situación de contexto. En cualquier tipo de actividad industrial o comercial, desde algún lugar siempre la minería va a tocar a esto. Digamos que la minería la podemos separar, cuando hablamos de industrias extractivas sustentables, en 2 grandes familias. Todo lo que es la minería metalífera, que es la que conocemos, como puede ser el oro, el cobre, el tungsteno, y la no metalífera, como pueden ser los áridos o los minerales premium, como puede ser el gas, el petróleo y demás. En cualquiera de estas actividades, e incluso más en los proyectos de infraestructura, como pueden ser claramente desarrollos en los puertos o en la ingeniería en general, nos vamos a encontrar que siempre interviene la minería. Cuando hablamos de sustentabilidad, lo hablamos desde varios focos. Primero, porque por un lado,
cada una de las empresas, sobre todo multinacionales, tiene sus estándares para poder funcionar, por los cuales son auditados, lo cual lo lleva por convicción, por marco legal, por cotización en bolsa, por un montón de cosas que vamos a ver en su momento, que deben hacer la minería muy profesionalizada. Por otro lado, en el contexto mundial hay un montón de normativas legales que llevan a tener determinados estándares en el proceso de cómo ejercer la minería, ¿sí? Y el tercer punto, que cada vez es más relevante, son que los indicadores sustentables en el orden minero son prioritarios a la hora de financiar proyectos. Ustedes habrán escuchado muy bien los famosos bonos verdes. Cada vez más se encuentra, y esto se ve en el discurso de los ministros de Economía de todos los países, cómo se exige a través de los entes multilaterales de crédito indicadores ambientales de seguridad, lo cual hace en su todo a la sustentabilidad para poder prestar dinero a tasas más bajas. Entonces encontramos, que es lo que vamos a ver en esta diplomatura, cómo es el manejo de todo el recurso para poder explotar los yacimientos. Vamos a ver inicialmente, porque en todo este tipo de yacimientos, en su etapa principal o inicial, siempre hay explosivos de por medio. Entonces vamos a ver una base en el mundo, qué tipo de explosivos se fabrican, cómo hay que estoquearlos, cuál es el marco legal para su manipuleo, cómo se utilizan en cada una de las industrias. Una cosa es cuando nosotros trabajamos un yacimiento minero a cielo abierto, otra circunstancia es un yacimiento subterráneo, que es lo más común que encontramos, por ejemplo, en el oro, y otra cosa es cuando hablamos de un proyecto de infraestructura, como por ejemplo puede ser la remoción de una roca en un puerto para ir a mayor profundidad, como está ocurriendo hoy en el puerto de Montevideo, en su momento pasó en el de Buenos Aires. Que cuando hablamos de dragados, para tener mayor calado, para trabajar con buques que tengan mayor capacidad de carga, nos vamos a encontrar que el dragado no es simplemente remover arenas o arcillas en el fondo del mar o del río. En algún momento determinado vamos a encontrar que la cimentación es de roca, que a veces se puede extraer con una raga que rompe y extrae, pero en la mayor cantidad de los casos, a medida que vamos en profundidad, tenemos que dinamitar esta roca. Todo esto, así de simple, tiene un marco legal muy importante por detrás, sobre todo en lo que tiene que ver con las normativas en el agua. Este paneo general de cómo se produce, cómo se maneja el explosivo, algunos conceptos técnicos que tienen que ver con las cargas en los barrenos, nos van a ayudar a entender un poco esta situación. Esta es la parte y mi humilde aporte que yo voy a hacer en esta diplomatura, que como si bien se ve algo como algo bastante técnicamente duro, ya lo van a ver cuando veamos las clases, cómo está concatenado con el resto. Hoy en el mundo actual el efecto mariposa existe y está todo totalmente ligado. Sobre todo cuando hablamos de empresas multinacionales y proyectos de infraestructura. Y sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, en industrias extractivas, donde el mineral está donde Dios lo puso, donde Yahvé lo puso, el mineral está donde está, y de repente hay que trabajar muchísimo en obras viales, en obras civiles, para poder lograr hacer la extracción y la logística del mismo. Muchas veces se dan ciertos proyectos en los cuales la viabilidad del mismo depende más de la infraestructura que del potencial del mismo yacimiento, ¿no? O el valor de mercado del oro de ese momento. Entonces, todo este paraguas de situaciones dentro de un marco operativo y de un marco legal, vamos a ver qué es lo que hace sustentable una operación segura y legal, un buen análisis pestel de la situación, para entender bien cuáles son los indicadores que tenemos que manejar, sobre todo si nos toca trabajar en proyectos para saber básicamente lo que sería un Gantt de las cosas que tenemos que tener en cuenta como prioritarias a la hora de poder gerenciar o armar un proyecto que tenga que ver con una industria extractiva. Espero poder verlos prontos en mis clases. Las clases van a ser totalmente interactivas. Siempre es lo más rico de estas diplomaturas, donde la interacción con aquellos que tienen experiencia en el sector hacen que la causística que vamos a estar planteando, porque vamos a estar viendo casos de resolución con sus fracasos y con sus logros, para poder hacer y canalizar experiencias para no equivocarnos a proyectos futuros. Así que gracias Alejandro por estos minutos
y espero verlos pronto. Sean más que bienvenidos. Buenísimo, Walter, muchas gracias por tu siempre valioso aporte y bueno, mucha suerte en tu reunión, ¿eh? Bueno, Tenés que gracias. salir corriendo. Ya. Bueno, Adiós. Buenas tardes. gracias. Bueno, rápido, ¿no? Otro aspecto que uno tiene que observar y saber interpretar, que son las estacionalidades, ¿eh? Esto pasa todos los años. Uno no puede estar ajeno al Año Nuevo chino, ¿no es cierto? La segunda economía mundial. Puede caer un poquito antes, un poquito después, enero, febrero, pero todos saben que China cae en su demanda de todo tipo de productos a principios de año. Después hay un rebote importante, ¿no es cierto?, que es bien de China, que es el restocking o el restoqueo de mineral de hierro. China es un país que todos los años restoquea 1.000 millones de toneladas. Entonces, esto tiene un impacto en los mercados terrible, ¿cierto? Después hay un pequeño respiro, ¿no es cierto?, hasta que viene la exportación de granos en abril de Sudamérica, que es la que nos toca ahora a nosotros a partir del mes que viene, ¿no es cierto? Y fíjense cómo sube, ¿no? Puede ser un poquito antes, un poquito después, pero todo esto tiene impacto en distintos segmentos, ¿no? En distintos tipos de buques, en congestión portuaria, en ocupación de canales de navegación. Y si yo estoy trabajando en el abastecimiento de mi proyecto, todo esto interfiere, ¿cierto? Luego de la exportación de granos, bueno, hay un pequeño respiro y vienen las vacaciones de los muchachos en Europa. Los países del OECD, el Ferragosto de Italia, que no trabaja nadie, ni siquiera cuando la amenaza de muerte, los italianos cierran la persiana y no trabajan más. Y bueno, y cae la demanda, después hay un pequeño respiro, ¿no es cierto?, con la demanda de carbón para aire acondicionado, y después sigue cayendo porque no hay más embarques de granos durante julio y septiembre, y después viene la etapa de exportación de los granos del hemisferio norte, incluyendo Ucrania. Pero hay que ver Ucrania, ¿cierto? Otra gran oportunidad para Argentina por ocupar esos espacios. Bueno, y ahí vamos, ¿no es cierto? Las estacionalidades ocurren, y esto es simplemente un ejemplo. Hay que observarlas y hay que cruzarlas con los índices, ¿no? Choke points. Bueno, acá tenemos, ¿cierto?, el canal de Suez, acá tenemos Bab el Mandeb, acá tenemos el estrecho de Hormuz, responsable por el 30% de provisión de crudo de todo el mundo. Esto hay que observar cómo va, porque esto tiene impacto, porque son todos vasos comunicantes con Sudamérica también. Y acá abajo tenés todo lo que ocurre, buena parte de lo que ocurre en piratería, que no son casos excepcionales, ¿cierto? La película esta ¿cómo se llama? Se me fue el nombre del actor ahora, de Capitán Phillips, ¿no? Captain Phillips ahí, de un buque de Maersk. Bueno, no es un caso excepcional, pasa todo el tiempo, ¿no? Ahora fíjense que la piratería, ¿qué es lo que hace la piratería? La piratería lo que hace, fíjense, ¿no?, toda esta zona de África del Este, que ahora acá, debido al patrullaje de la Royal Navy, US Navy, Canadian Navy, Australian Navy, acá disminuyó bastante y se fue migrando hacia Tanzania, hacia el sur. Pero fíjense el Golfo de Guinea. Todos los países que ahora no van más por el canal de Suez y van por acá, por el Cabo de Buena Esperanza y suben por West África, tienen que enfrentarse con, bueno, piratería de este lado. Fíjense que hay piratería también en Sudamérica, ¿no es cierto?, en la costa oeste y acá en el Caribe. Incluso en el norte de Brasil hay piratería. El estrecho de Malaca, ni hablar, el sudeste asiático, ni hablar, el Indo-Pacífico, ni hablar. ¿Qué es lo que hace esto? Esto lo que hace es incrementar la prima de seguros de las cargas, incrementar la prima de seguros de los seguros contra casco y máquinas, los seguros contra las tripulaciones, en fin. Todo eso hace que donde hay piratería y donde hay disrupciones del supply chain, todo es más caro. Y nosotros estamos ajenos a todo eso, ¿cierto? Es decir, otra ventaja comparativa. Es como si los planetas se estuviesen alineando a favor de Argentina, ¿cierto? Ahora, fíjense, acá hay una institución, acá abajo, se llama IMB. IMB es el International Maritime Bureau. Esto es un edificio de 12 pisos con base en Londres que está lleno de personal del MI5, MI6, seguridad interna, seguridad externa del Reino Unido, Scotland Yard, FBI, CIA, es decir, todo lo que quieren combatir la piratería, están acá trabajando a nivel mundial con sedes en todo el mundo, por supuesto. Pues la piratería hoy tienen armas largas, botes rápidos, tienen ingenieros informáticos, tienen hackers,
andan con el narco, tienen lobby político, o sea, son realmente peligrosos, ¿cierto? Nosotros estamos exentos de esto, por lo menos en el agua. Santa Fe es otra historia. Acá tenemos, ¿no es cierto?, algunos choke points. Fíjense ustedes, ¿no? Los estrechos daneses, estos que vimos nosotros, acá el estrecho de Dover, Gibraltar, todos estos son, digamos, lo que llaman choke points, que si sufren algún tipo de eventualidad, algún tipo de bloqueo, habría que agregar un poco acá también la hidrovía Paraná-Paraguay, por supuesto, tienen impacto en el comercio internacional y tienen impacto en el desarrollo de proyectos a nivel global. Ahora fíjense lo que dice esta institución, ¿no? Los conflictos militares en el siglo XXI están rápidamente migrando hacia teatros de operaciones marítimos. El medio ambiente, la globalización y el riesgo geopolítico devenido en choke points irán marcando la agenda en la década por delante. El único choke point que tenemos nosotros es la hidrovía. Por eso siempre insisto que la hidrovía tendría que estar ya siendo dragada a 40 pies de manera urgente para ganar productividad, competitividad, economía de escala y para poder insertar el campo con más fortaleza en el mundo y para poder transportar, ¿no es cierto?, insumos para la industria minera, insumos para la industria petrolera, definitivamente a través de la hidrovía. Esto fue lo que pasó en el canal de Suez, ¿cierto? Allá en el 2021, ¿no? Y esto es un riesgo para la supply chain, ¿cierto? Bueno, y esto es lo que estos países enfrentan hoy, 2024, cuando evitan el canal de Suez y tienen que ir por West África. Tienen que enfrentar a estos muchachos, ¿no es cierto?, que es una piratería absolutamente organizada y súper violenta. Esto sucedió en el 2019 durante el COVID y sucede ahora en el 2024 por los conflictos en el Mar Rojo. Esto lo que hace es que el tráfico entre Asia-Pacífico, Europa y Asia-Pacífico, ida y vuelta, se haga mucho más caro, más impredecible, más. Entonces los traders, los compradores, los importadores, los exportadores empiezan a mirar con más cariño a América del Sur. Grandes oportunidades para hacer alianzas estratégicas, para poder ganar empresas que empiecen a pensar en el friendshoring, empresas que empiecen a pensar en el nearshoring y que empiecen a demandar más productos a nivel local provenientes de la minería y de los hidrocarburos en términos de la transición energética. Bueno, esto se los dejaría, se los dejo para leer, para no perder tiempo, porque nos vamos acercando ya al final. Pero fíjense, esto pasa hoy, ¿no? Fíjense las líneas, los principales armadores del mundo, ¿no? Las barras azules son la ruta del Cabo Buena Esperanza, la gran mayoría, en el caso del CIM, en principio israelí, 100%, ¿cierto? Pero hay muchos buques que son no de bandera israelí, sino que son de terceras banderas, ¿no es cierto? Pero tienen algún link financiero con Israel, porque Israel es una potencia económica y tecnológica. Y bueno, los atacan igual. Entonces, los impactos inmediatos de todo esto, fíjense, como dijimos nosotros, ¿no? Alzan las primas del seguro de carga, casco y máquinas. Alzan los niveles de flete marítimo. Reconfiguración global del container imbalance. Es decir, empiezan a distribuir containers de manera distinta en el mundo. Incremento de la piratería. Oportunidades, ¿no es cierto?, de mayor comercio en América Latina con la Unión Europea. Oportunidades de friendshoring en América Latina y oportunidades de alianzas estratégicas. Todo esto tiene que ser leído. Pero cuidado, esto no hay que esperar que el Estado argentino se mueva. El privado se tiene que mover, el inversor, el emprendedor se tiene que mover. Porque si uno espera que el Estado se mueva, el Estado acá en Argentina es fantástico. Y está luchando con la macro ordenada, está luchando con la reforma estructural, está ocupado en otra cosa. No está ocupado en estas cosas de estrategia, ¿cierto? Fíjense lo que es esto. Esto es, digamos, más claro que esto no existe, ¿no? Fíjense. La barra o la curva azul, ¿cierto? La curva azul es, espérenme que estoy buscando las referencias, bueno, es
es el canal de Panamá, ¿no es cierto? Perdón, el canal de Suez. La caída del 40%, 42% se produce solo en 60 días. En 60 días se vino abajo una obra elefantiásica que fue el canal de Suez, ¿cierto? Y el canal de Panamá, por cuestiones ambientales, no geopolíticas, disminuyó 49% su volumen de tráfico a lo largo de los últimos 2 años y no va a cambiar, porque no es una cuestión de que ahora viene la estación de lluvias y llueve. No, no, esto es una obra de ingeniería que va a llevar años y va a llevar miles de millones de dólares, ¿cierto? Entre ambos, Suez y Panamá representan el 25% del tráfico global, ¿cierto? Si a esto le sumamos el 12% del estrecho de Malaca, ¿no es cierto? Estamos en un 37, un 40% del tráfico global que está amenazado. Gigantesca intergaláctica oportunidad para Argentina de llevar adelante proyectos de minería, hidrocarburos y en otras áreas también, por supuesto, ¿no? Fíjense lo que dice, ¿no? Tener que enfrentar niveles de agua alarmantemente bajos en el canal la autoridad del Canal de Panamá, debido a esto, ha reducido los tránsitos diarios de un promedio de 36 a 22 buques por día, con planes para reducciones aún más drásticas, a 18 buques por día, en febrero del 2024, o sea, el mes pasado. El Canal de Panamá es particularmente importante para países de la costa oeste de Sudamérica en relación a Europa y a los mercados árabes. No es nuestro problema, ciertamente. ¿Eh? La costa oeste de Sudamérica, con todo respeto, es competencia nuestra. ¿En qué? En minería, en hidrocarburos y en alimentos, por supuesto, también. Están quedando como fuera de mercado, ¿cierto? Bueno, ustedes me dirán, bueno, pero Chile, Perú, Colombia, Perú, todos esos países pueden cruzar el Pacífico y estar en Asia-Pacífico. Sí, hasta que surja una nueva disrupción, y estamos cerca de eso. Fíjense el concepto este, ¿no es cierto? De nearshoring, ¿no? Nearshoring es un concepto que instaló el amigo Trump. Trump dijo, le amenazó a sus empresas, y repito, va a ser el próximo presidente de Estados Unidos, amenazó y dijo, no quiero que manufacturen más en China, porque no quiero que China siga creciendo como potencia económica. Entonces, búsquense otro país que les permita manufacturar. Obviamente, hoy Argentina está al fondo de la tabla, pero hoy hay un alineamiento absolutamente directo con los Estados Unidos. Entonces, es posible que Argentina empiece a escalar esta tabla. México está arriba en la tabla, Chile también, por su alineamiento con los Estados Unidos y porque es un país estable económicamente, ¿cierto? Bueno, Taiwán yo diría que de esta tabla va a desaparecer rápidamente porque no tiene ningún tipo de seguridad, ¿cierto? Pero tiene todas las posibilidades Argentina de empezar a escalar esta tabla con el concepto de nearshoring, ¿no? Entonces hay que estar atentos con el desarrollo de proyectos. Miremos más en detalle un poquito la minería, ¿no? Y con esto voy rápido porque se me está acabando el tiempo. Todos estos proyectos acá en el NOA argentino, ¿cierto? Son todos proyectos de cobre, de oro, de plata, de zinc, estaño y demás, en donde la mayoría son proyectos de exploración y hay muy pocos en actividad, ¿cierto? Y lo mismo acá, ¿cierto? A nivel litio. Hay muchísimos proyectos en exploración y hay pocos en explotación, aunque el litio tiene buena perspectiva. ¿Qué es lo que hace, no es cierto, que haya tanta exploración y pocos proyectos de exploración se materialicen en proyectos de explotación? Bueno, todo esto, ¿no? Falta de infraestructura, logística, infraestructura energética, integración regional, falta de contenido local. Y después estas variables macro, ¿cierto? Tasa de inflación, libertad de ingreso, egreso de divisas, estructura arancelaria. Ustedes saben que las aduanas acá son entes recaudadores, no son entes estratégicos que ayudan a las industrias que les interesa un país para que crezca. La aduana acá lo que hace es cobrar para la corona, cobrar para el Estado. Esto tiene que cambiar, ¿cierto? Y va a cambiar. Bueno, la estructura impositiva que es absolutamente draconiana en Argentina, ¿no? Evolución de déficit fiscal, bueno, está en trámite de ser mejorado sustancialmente. Clima de negocios y complicado, ¿no? Legislación laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todos estos son temas que conocemos, ¿cierto? Algunos de ellos están en franca mejoría.
¿Y qué pasa con estos temas, que son también ejes piramidales de esta diplomatura? ¿Qué pasa con la seguridad personal, patrimonial, operativa, ¿no? Digital, me refiero a ciberseguridad corporativa, me refiero a atentados, terrorismo. Fíjense lo que pasa en Santa Fe, ¿cierto? Lo que pasa en Santa Fe puede escalar en varias provincias y puede, de repente, apuntar a objetivos estratégicos de infraestructura física en Argentina, en proyectos, concretamente, ¿no? Fíjense esto. Uno de los aspectos de darle certidumbre a un proyecto son encarar estudios de factibilidad logística, ¿cierto? Tanto en la industria de hidrocarburos, onshore y offshore, como en la industria extractiva minera, ¿no? Si agrega valor a mi proyecto, sí, porque le da certeza ante los potenciales inversores, le da certeza a los futuros shareholders, ¿cierto? Esto vos lo podés encarar en la etapa de construcción u operación, ¿no? Son dos etapas distintas en un proyecto, muy distintas. Ahora, ¿están mis operaciones blindadas contra el narco, por ejemplo? En La Puna, cerca de Bolivia. Más allá que Argentina es un país que lamentablemente sufre el flagelo de la droga, Bolivia está mucho peor que nosotros, ¿cierto? Y Perú, que no está muy lejos nuestro tampoco, ¿no? Y que a través de Bolivia puede llegar a Argentina, puede ser un canal. ¿Está realmente la minería exenta y blindada de operaciones narco? Bueno, en la diplomatura vamos a elaborar estrategias para poder minimizar este riesgo de exposición al narcotráfico, ¿cierto? Otro ejemplo, los ferrocarriles, que están en pleno proceso de evaluación a ver cómo pueden contribuir a la economía argentina y a la minería, ¿no? Como yo pongo acá en el título, ¿no? El C13 y el C14, ¿están las operaciones blindadas contra potenciales disrupciones? ¿No? Y uno puede hacerse estas preguntas. Pavimentación de tramos de Ruta Nacional 51. Hace poco se cayó, se desmoronó y se taponó toda la Ruta Nacional 51, ahí cerca de San Antonio de los Cobres, ¿no? Pudo haber producido un desastre, un accidente. Entonces, eso es lo que llamamos seguridad operativa. En la diplomatura tenemos varias estrategias para como contingencias y estrategias anticipatorias, ¿no? Todo esto tiene impactos como menor tiempo de ciclo, menor desgaste de unidades, mayor productividad y mayor competitividad en la medida que uno anticipe esta tendencia, ¿no? También puede abastecerse por el Atlántico vía la hidrovía, ¿no? ¿Resulta realista ferrocarril para el litio? ¿Y qué pasa con los reactivos? Una tonelada de carbonato de litio significa 3-4 toneladas de reactivos, ¿cierto? Entonces, si llevamos 20.000, 30.000 toneladas de litio, podemos hablar de 100.000, 120.000 toneladas de reactivos. Son volúmenes importantes y el ferrocarril juega un papel importante. Ahora, ¿qué pasa si descarrila un ferrocarril? Hay seguridad operativa, hay planes de contingencia, hay estrategias. ¿Qué pasa si descarrila porque descarrila por un tema operacional o por infraestructura vieja? Ahora, ¿qué pasa si hay un atentado? ¿Hay seguridad? ¿Hay vigilancia? ¿Está Argentina, digamos, preparada para estas cosas? ¿Y cuál es el potencial de la hidrovía de Timbúes-Up River? ¿Qué pasa con la seguridad de la navegación? ¿Cierto? Bueno, son preguntas que uno tiene que hacerse, ¿no? Temas de descarbonización del transporte marítimo, ¿no? Fíjense que estas son las reglas de la OMI, la Organización Marítima Internacional, para eficientizar el tema de las emisiones al aire, ¿cierto? Entonces, cualquier proyecto de hidrocarburos, cualquier proyecto de minería, en su etapa de construcción o en su etapa de operación, tiene que enverdecerse lo más posible. La trazabilidad tiene que ser lo más verde posible, lo que decía Walter hace un rato, los bonos verdes y demás. Entonces hay algo que se llama Energy Efficiency Existing Ship Index, que son parámetros que Naciones Unidas está obligando a los armadores a observar. Entonces, a medida que yo abastezca mi proyecto con buques, tengo que observar que estos buques cumplan con estos lineamientos de Naciones Unidas. Fíjense que acá hay empresas como Fortescue Metals Group que sobrecumplen los objetivos. Hay empresas como Glencore, como BHP Billiton, como Vale, como Río Tinto, que sobrecumplen, ¿no es cierto?, los objetivos, ¿no? ¿Y por qué sobrecumplen los objetivos? Justamente porque quieren diferenciarse de la competencia, quieren capitalizar más rápido y mejor sus proyectos y porque a los shareholders les encanta el tema de la sustentabilidad de los proyectos.
¿Está Argentina en condiciones de exigir esto? Absolutamente. No hay diferencia entre un proyecto en British Columbia, Canadá, con un proyecto en La Puna. No hay diferencia. La única diferencia es la infraestructura y las dificultades que vos tenés acá, para lo cual la anticipación de tendencias es fundamental, ¿no? Entonces, ¿cuál debería ser mi estrategia? ¿Es lo mismo el upstream, el midstream y el downstream? No, vos tenés que tener una estrategia para cada una de estas etapas, en lo que es hidrocarburos. Si es lo mismo la prospección, la exploración, construcción y operación en una mina, no, no es lo mismo. Tenés que tener una estrategia de trazabilidad para cada uno de estos segmentos. Esto es lo que vamos a observar. Yo pregunto, ¿no? Se acordarán de esto, ¿no? ¿Alguien se preguntó por qué lo volaron? ¿Quién lo voló? ¿Qué significa colateralmente esto para Argentina? El famoso Nord Stream 2, ¿no es cierto? Este ducto que unía Rusia, del amigo Vladimir, con la Alemania de Angela Merkel. Angela Merkel nació en Alemania Oriental. Primero habló ruso y después habló alemán. Y a partir de ahí se casó comercialmente con Vladimir Putin. Hoy toda Europa está pagando las consecuencias de ese error tremendo estratégico. Europa se equivoca poco, pero cuando se equivoca lindo, ¿cierto? Hoy Europa está tratando desesperadamente de reducir su comercio y sus proyectos con Vladimir, lo cual lo está haciendo a partir del gas, desde luego, ¿no? Pero ahora está también muy preocupada para disminuir su dependencia para con el amigo Xi Jinping, porque una vez que te quemas con leche, ves una vaca y sale corriendo. Bueno, la vaca en este caso es Xi Jinping, ¿cierto? Enorme oportunidad para... ¿Quién voló el Nord Stream? El único país con capacidad logística y con capacidad tecnológica y capacidad militar, Noruega. Noruega es socio de YPF en el proyecto Argerich, uno de los proyectos posiblemente offshore más importantes del mundo a ser descubierto en los próximos meses, ¿cierto? Posiblemente más petróleo que gas, pero parece que es otro vaca muerta ahí en el medio del mar en la zona económica exclusiva, ¿eh? Noruega es parte del EFTA, Noruega, Suiza, Liechtenstein, Islandia, y es un paquetito listo para firmar y ya está listo para ser ratificado por los países y Argentina es firmante junto con Brasil y Uruguay y Paraguay como miembros del Mercosur, ¿cierto? Entonces, fíjense el alineamiento estratégico que está teniendo Argentina, ¿cierto? Lo cual tampoco va a ser gratis, ¿eh? Ojo. Singapur, ¿eh? Un país importantísimo, otra vez, es un paquetito de regalo, ya está listo para ser firmado. El Mercosur, Singapur, ya está. Faltan los ganchos, nada más. Número 3, en refinería y marketing de crudo. Número 1 en construcción de plataformas petrolíferas offshore. O casualidad, ¿cierto? Con todo lo que tenemos nosotros para desarrollar. Es un major hub para reparación de buques, es un hub logístico gigantesco, ¿cierto? Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Mercosur, Singapur, es lo que se viene. De hecho, se viene antes que con la Unión Europea, ¿cierto? Impacto en Vaca Muerta, no cabe la menor duda. Fíjense, ¿no? Para que tengan un poquito de envidia ahora temprano de la mañana, ¿no? Singapur, $73.000 PIB per cápita 2022. Hoy está cerca de los $80.000. Es un país abierto. Singapur invierte en el mundo todos los años $180.000 millones en proyectos extractivos y en industrias también, por supuesto. De los cuales 120.000 van a América Latina, de los cuales Argentina, 0. ¿Por qué? Porque no tenemos este bendito Mercosur-Singapur. Una vez que se firme, está todo para desarrollar en el sector de oil and gas e integrar contenido local, contenido nacional en la construcción de plataformas petroleras offshore. Todo un negocio gigantesco. Ahora tenemos que esperar que el Estado lo haga. No, el privado se tiene que mover con esto, ¿cierto? Y estos son los ejes piramidales de la estrategia país de Singapur, que ustedes no pueden, ¿cierto? Este es un ejemplo sencillo de por qué Argentina puede ser un imán de la inversión directa extranjera. Esto es un remolcador de empuje propulsado gas natural licuado proveniente de Vaca Muerta. La idea es, obviamente, proveer de gas natural, licuarlo, congelarlo o enfriarlo a menos 662 grados en distintas estaciones
de licuefacción a lo largo de la hidrovía, como si en vez de producir infinia, producimos gas natural licuado para abastecer estos remolcadores de empuje que son construidos en Argentina, que son operados por tripulaciones argentinas y que emiten cero dióxido de carbono, emiten cero óxidos sulfurosos, emiten cero partículas. ¿No? Entonces tenemos una buena y una mala. Este hecho de que emitan cero es un atractivo fenomenal para empresas de hemisferios norte que tienen una economía de carbono pésima, que emiten muchísimo más carbono, dióxido, de lo que capturan y necesitan mejorar su economía de carbono desesperadamente. Esto sería, invertir acá sería fantástico para ellos porque estás creando valor, estás ahorrando emisiones de dióxido de carbono, capturás mucho más de lo que emitís y ayudás a un país emergente como Argentina, ¿cierto? El negocio es un win-win situation. Y ni hablar si las dragas que fueran a dragar el Paraná, ¿cierto? El Paraná y el Paraguay, ¿cierto? Desde arriba hasta abajo y llegar por ahí en la primera parte de arriba, llegar a los 10, 12 pies todo el año y a 40 pies todo el año de Timbuesa hasta la Boca del Río de la Plata, se hiciera con dragas argentinas que se construyan en Argentina, para lo cual nos sobra tecnología, y también propulsados a gas natural licuado, que lo provee Vaca Muerta. O sea, tenemos todo, hasta el acero naval tenemos, ¿cierto? Y hasta tenemos la ecuación de carbono positiva, que es lo que necesitan los europeos o los americanos o los asiáticos, ¿cierto? Lo malo es parte de esas estaciones estarían en Santa Fe. Narcoterrorismo, atentados, violencia. ¿Está Argentina preparada para brindar seguridad? No. No tenemos fuerzas armadas, no tenemos fuerzas de seguridad, no tenemos inteligencia interior y mucho menos inteligencia exterior. Hace 20 años, los distintos gobiernos que tuvimos, no hace falta que los mencione, se dedicaron a desbandar las fuerzas armadas y las fuerzas de inteligencia. Así que en ese sentido estamos totalmente desprotegidos. Esa es la mala. Pero la buena son estas grandes oportunidades. Bueno, la diplomatura va a examinar todos estos temas. Entonces, digamos, ya para ir terminando. ¿Cuán segura es nuestra infraestructura? ¿Cuán eficiente es nuestra inteligencia externa? ¿Y cuán permeables son nuestras fronteras físicas y digitales? Físicas y digitales, me refiero a ciberseguridad, ¿no? Todos estos son conceptos que hay que observar desde la óptica de los proyectos, ¿no? Fíjense, Argentina hoy, ¿no? Decisivo alineamiento de Argentina con Israel, Estados Unidos y el mundo libre. No estoy haciendo juicio de valor, simplemente estoy describiendo lo que es hoy Argentina. Firme rechazo a Hamas, Hezbollah y cualquier tipo de terrorismo. ¿Cierto? Todo esto no es gratis, muchachos. Contundente asociatividad a las ideas de la libertad. Sugestivo congelamiento a todo lo relativo con Rusia, China e Irán. Firme rechazo a los BRICS. Los BRICS hubiera sido interesantes si no se hubiese metido Irán. Sin Irán era trabajable, era aceptable. Con Irán es inaceptable. Proyectos de clase mundial en minería están llamando la atención en Argentina nuevamente. Argentina, líder en litio hacia el 2030 junto con Australia y Chile, posiblemente Australia número 1, Chile número 2. Australia número 1, Argentina número 2. Segundo shale gas y cuarto shale oil del mundo, en fuerte proceso de expansión. Potencial provisión de gas natural a Brasil y GNL a Europa y Asia a través de la planta de licuefacción que Petronas pretende levantar con un hundimiento de inversión de $10.000 millones. Pausada pero firme expansión hacia el offshore oil and gas en el mar argentino, gigantesco reservorio de energías renovables en la economía de carbono, lo que se dice, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿están debidamente protegidos los activos productivos en Argentina? ¿Tiene Argentina capacidad disuasoria contra el narcoterrorismo? ¿Tiene Argentina inteligencia interna y externa suficiente? Bueno, cada uno puede autorresponderse, ¿no? Si ustedes quieren mi opinión, yo digo, no, de ninguna manera, en absoluto. Son 20 o 30 años de indefensión absoluta de Argentina, ¿no? De un abandono de estos temas. Estos son puntos débiles y son puntos que las empresas en sus activos físicos tienen que reforzar. Entonces, la seguridad tiene que ver con la seguridad del abastecimiento, la seguridad digital, la seguridad patrimonial, la seguridad personal. Tiene que ver con la seguridad operativa. Fíjense esto.
esto es la participación relativa de la contaminación mundial de distintas actividades. Estas barras amarillas significan electricidad, gas, vapor y la provisión de aire acondicionado. Bueno, todos los aspectos en donde Argentina puede hacer una contribución importante, ¿cierto? Las barras negras es la industria con, bueno, obviamente una cosa es el crudo, el petróleo, otra cosa es el gas sigue siendo un hidrocarburo, pero impacto o emisiona mucho menos que el petróleo y tiene una densidad energética bastante aceptable. Pero aparte nosotros tenemos energía eólica, energía solar, tenemos energía nuclear, tenemos hidroelectricidad, que son energías renovables y bastante limpias, ¿cierto? Pero cuyos activos están desprotegidos. Cuidado con la seguridad operativa, cuidado con la geopolítica, ¿cierto? Porque esto de alinearnos tan brutalmente con Estados Unidos, con Israel y con Europa y con el mundo libre, ¿cierto? Esto va a tener un costo, esto va a acordar lo que tenemos algunas décadas encima, ¿cierto? Nos acordaremos de la guerra del Golfo y la administración Menem, cuando decidió enviar 2 corbetas del Golfo Pérsico como apoyo logístico al amigo Bush, ¿no es cierto?, para pelear contra Saddam Hussein. Y los árabes, como quirúrgicos que son, por cada corbeta que mandaron, nos metieron un atentado. A Israel y a AMI. Ahora, este alineamiento estratégico que está teniendo Argentina, tan brutal con Israel, no estoy haciendo juicio de valor, estoy evaluando nada más. Esto no es gratis, no va a ser gratis. Y las empresas tienen que estar preparadas por golpes certeros, que puede venir desde lo digital, puede venir desde el narco, puede venir desde el terrorismo, puede venir por seguridad operativa, por cualquier lado. Las empresas tienen que estar preparadas para este tema y bueno, nosotros estamos dispuestos acá a tirar algunas ideas, ¿cierto? Bueno, y para poner un poquito de humor y ya cerrar, por lo menos la presentación, ahora voy a explicar un poco el programa rápidamente. Si ponemos esto en términos de salud, del colesterol, todos sufrimos un poquito de colesterol, yo en particular, todos los días me tengo una pastillita con 10 miligramos para combatir el colesterol gallardamente. Bueno, el colesterol malo, ¿no? Que le dicen malo. LDL, bueno, son todos estos aspectos, disrupciones globales. Just in case en vez de just in time. Gestión de riesgo, red vial deteriorada, congestión de puertos, falta de calado, accidentología operativa, estacionalidades de tráfico, descarbonización de la cadena, mayor demanda de bodega, inflación, ferrocarriles, piratería, narco, terrorismo, mayor lead times para poder obtener las partes, piezas y bienes de capital para llevar adelante los proyectos. El valor del barril de petróleo con el índice Brent, conflictos sociales, escasez de mano de obra, meteorología, en fin, todo esto, sindicatos, materiales peligrosos, como habló Walter, voladuras, manejo de explosivos, polvorines, ¿no? Seguridad, etc. ¿no? Y el colesterol HDL, bueno, es avanzar en este sentido, en los bloques comerciales y la apertura de la Argentina. ¿Por qué? Porque a mayor integración, mayor comercio, mayor riqueza y mayor seguridad. Sin duda, esto te permite tener más divisas e invertir más en seguridad, en Fuerzas Armadas, en inteligencia interna y externa, como hacen los ingleses, MI5, MI6, ¿no? Y ellos están años luz que nosotros. Bien, entonces, últimos conceptos. Existe una relación muy estrecha entre infraestructura, productividad y competitividad, sin duda, ¿no? Existe una relación directa entre productividad, competitividad y descarbonización de la cadena de valor, muy valorada por los accionistas, ¿cierto? Y por las ONGs, por supuesto. Son los que te pueden trabar un proyecto. Hay una relación directa entre productividad, competitividad, infraestructura y el sector externo de la economía. Todo lo cual requiere un nivel de seguridad alineado a la geopolítica, bueno, del país en cuestión en este caso. Hay una relación directa entre los conceptos mencionados y el grado de integración y apertura de un país, bloque económico en el mundo, es decir, los TLCs efectivos. La cercanía geográfica es una ventaja para el nearshoring. En una situación de mayor lejanía geográfica relativa, no hay más remedio que mejorar todas las barreras mencionadas. ¿Será así? Sí, en situaciones normales sí, pero con todas las disrupciones del global chain, del supply global chain que tenemos, no es tan así. La lejanía, pues seguimos estando lejos,
Estamos más lejos que República Dominicana, más lejos que Brasil, más lejos que México, de los Estados Unidos y Canadá. Pero hay algo que se llama source security o seguridad de la fuente. Hay algo que se llama export security o seguridad de la exportación. Todo eso nosotros lo tenemos. Y muchos países que están llenos de recursos naturales no lo tienen. Ojo con esto, ¿eh? Esto bien manejado puede ser un gatillador de grandes inversiones, ¿eh? Pero no hay que esperar que lo haga el Estado, lo tiene que hacer uno, lo tiene que hacer el privado, lo tienen que hacer las corporaciones, ¿eh? El concepto de friendshoring también es una oportunidad de oro para Argentina, toda vez que mejore su infraestructura, sus procesos supply chain y su clima de negocio. Es decir, las reformas que esta administración está intentando llevar. Ojalá que lo pueda hacer, aunque sea parcialmente, todo esto mejoraría. Entonces, ya yendo a la diplomatura, les tomo 5 minutos nada más, les comunico que son 72 horas, son clases virtuales con alguna modalidad híbrida para que los alumnos puedan hacer networking entre ellos, conocerse, tarjetearse, ¿no? Son 24 semanas a razón de una clase por semana, son los jueves de 9 a 12 horas. Jueves de 9 a 12 horas online. Esto comienza el jueves 18 del 4, ¿no? Y termina el 17 del 10. Son 3 grandes módulos, ¿no es cierto? Yo acá resalté en amarillo lo que me parece por ahí de mayor interés, pero cada uno, por supuesto. Análisis geopolítico y disrupción del supply chain, criterios de selección de PCM, o sea, empresas de ingeniería, ¿no? Anticipación de tendencias de abastecimiento global, esto es clave para poder optimizar costos y tiempos, descarbonización de la cadena, estrategias de logística o proyectos complejos, estrategias de contratación y desarrollo de proveedores, entre tantas otras cosas, alianzas estratégicas, ¿no? El módulo de seguridad operativa, bueno, esto es clave, ¿no? Por el contexto que vivimos nosotros hoy. Miremos lo que pasa en Santa Fe, miremos lo que pasa en Santiago del Estero, que es el próximo. Lo próximo que se ve en Santiago del Estero por el narcotráfico que allí existe. Cuidado con esto, ¿no? Estrategia de seguridad personal y patrimonial en industria extractiva. Modelos conceptuales de ciberseguridad y estrategia de prevención del narcotráfico en las operaciones. Hay estrategias muy concretas que uno puede casi blindarse en cuanto a este riesgo. Seguridad logística operacional, almacenamiento y transporte de explosivos, manejo de materiales explosivos, gestión de voladuras, esto también, ¿no? Cargas peligrosas, control de derrames y finalmente, bueno, la presentación y análisis de proyectos extractivos. Vamos a ver muchos proyectos mineros y de oil and gas, exitosos, no tan exitosos y fracasos para aprender de los mismos. En Argentina, Canadá, Australia, Bolivia, Brasil, Panamá, Costa Rica, Guyana, Chile, Perú y países de África. Es decir, países desarrollados y países emergentes, ¿cierto? Y hacer una suerte de benchmark. Ponencia ambiental, esto es muy interesante de verlo, gestión de stakeholders en entornos complejos, lo que acá entendemos como audiencias públicas, comunidades indígenas, manejo de situaciones conflictivas, y auditorías operativas, fundamental para ver la marcha de un proyecto una vez que ese proyecto está en etapa de operación. Eso es clave para que los números para el OPEX no se me vayan de moda, ¿cierto? Son 3 grandes módulos y estos son los profes que tenemos, ¿cierto? Walter, que es el profe que habló hace un ratito, ¿no es cierto? Bueno, es un experto en todo lo que es minería, manejo de materiales peligrosos, explosivos, manejo de polvorines, ¿no? Con formación en Argentina, en Uruguay, en Canadá y demás. Y es profesor, bueno, de varias universidades también, ¿no? Lo tenemos acá el amigo Héctor Daniel Fleitas, que es el coordinador del proyecto, de esta diplomatura, ¿no? Es un ex compañero mío, estudiamos juntos en Suecia, es un experto en todo lo que es economía marítima y operaciones complejas, ¿no? En operaciones portuarias, es un ex analista de Secretaría de Estado de Intereses Marítimos, consultor de varias empresas marítimas, de IPF, Antares Naviera, bueno, con una amplia experiencia y es profesor de varias casas de estudio también, ¿no? Y un jugador importante en todos los contratos de fletamento y anticipación de tendencias. Lo tenemos a Carlos Acosta, que es un capitán fluvial, es un capitán, sí, digo bien, capitán fluvial, piloto de ultramar de primera, un experto conocedor en el manejo de materiales para la industria de hidrocarburos,
materiales peligrosos para proyectos offshore y a lo largo y ancho de la hidrovía. Y también especialista y profesor de la Escuela Nacional de Náutica, la Escuela Nacional Fluvial y varias casas de estudio, entre ellas la UCA. Y bueno, después vengo yo, ¿no? Yo simplemente, no voy a hablar de mí porque no es elegante, simplemente digo, yo estudié, viví, trabajé en Argentina, por supuesto, Suecia, estuve en Australia, estuve en Canadá. Bueno, y a partir de allí trabajé en un montón de países en proyectos básicamente de oil and gas, minería, de energías renovables, en términos de operaciones. Y operaciones es abastecimiento, es seguridad operacional, es seguridad patrimonial, seguridad personal, temas de ciberseguridad, bueno, y todo lo que tiene que ver con básicamente operaciones en el mundo emergente, pero también desarrollado, ¿no? Áreas de oil and gas, onshore and onshore, y todo lo que es energías renovables y minería como acá. Así que bueno, les agradezco la paciencia de haberme escuchado tanto tiempo y quedamos a entera disposición para cualquier consulta.